Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, y a propósito del informe del presidente de la República, Guillermo Lasso, de su primer año de gestión, vamos a dialogar con Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, analista política. Bienvenida, Paulina, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El presidente ha ponderado, entre otras cosas, el tema de la vacunación como uno de los grandes logros de su gobierno. Pero parece ser que no le alcanzó para cerrar este año con una buena aceptación ciudadana y con una buena popularidad. Bienvenida, buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días con todos y con todas. Efectivamente, las cifras nos hablan de un balance negativo, no solamente porque solamente la quinta parte cree en el presidente de la República ahora mismo y solamente el 31% aprueba su gestión, sino porque además hay un 8%, solamente 8% que cree que Ecuador va por buen camino. Me parece que con estas tres cifras se sintetiza bastante bien que el balance del primer año del gobierno del presidente Lasso no es ni de lejos lo optimista que nos lo planteó el presidente ayer en su informe a la Nación, y se puede después desarrollar una serie de otras cifras que hemos visto durante este año. Y es cierto, el plan de vacunación fue bien valorado, pero yo diría que eso y solamente eso tiene como logro durante este periodo. Ahora, ¿es normal, Paulina, que un presidente o un mandatario cierre un primer año con cifras tan bajas? Es decir, ¿obedece algún tipo de desgaste en un primer año o cuál es la tendencia en estos casos? Bueno, hagamos la comparación. El expresidente Lenín Moreno, que sabemos que no se destacó precisamente por tener altas cifras de apoyo, salvo hasta la consulta popular. Pero el presidente Moreno, inclusive él, al cerrar el primer año, tuvo cifras por encima del 40% de aprobación a la gestión. Y me parece que además es prudente, ya que hacemos la comparación, que señalar este solamente 8% que decía yo que siente que ahora mismo Ecuador está yendo por el camino correcto. Cuando terminó la gestión, el expresidente Moreno era del 4%. Si comparamos dentro del margen de error, yo diría que este momento, esta percepción, que es el modo en el que el ciudadano siente el país hacia el futuro, ya estamos en el mismo nivel en el que lo dejó después de 4 años el expresidente Moreno. Por eso digo que el desgaste no solamente que es pronunciado, sino que es sobre todo acelerado de estos 3 indicadores que son tan decidores de cómo ve el ecuatoriano el país. Sí, y son muy preocupantes. Ahora, Paulina, yo creo que también un mandatario basa su gestión en la credibilidad que tiene en la opinión pública. ¿Cuánta credibilidad tiene el presidente Lasso? Porque ha hecho varios ofrecimientos en campaña y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, en este primer año no se han cumplido. Ahora, en este nuevo informe ha hecho nuevos ofrecimientos, es decir, nos pusieron un país de fantasía, o más bien, un paraíso de Ecuador para los siguientes años. Entonces, ¿cuánto cree la gente en el presidente? Es importante este análisis que usted hace, Fernando, porque si solamente la quinta parte ahora mismo cree en el presidente Lasso, el informe a la Nación ayer tuvo un doble riesgo, vamos a decir así. Riesgo porque primero el presidente de la República no mostró ningún gesto de contención, ningún gesto, diría yo, de real sensibilidad frente a este primer año, que creo que para todos es absolutamente claro que ha sido un año muy duro. No lo decimos nosotros solamente, lo ve el resto del mundo también. Somos titular precisamente por noticias trágicas. Y el presidente no solamente que no se condolió con esto, sino que además habló de un país que está camino al éxito, habló de un país que ha tenido un año de orden y estabilidad. Dijo además, y aquí voy a la segunda parte, que lo peor de la tormenta ha pasado. Y buena parte de los anuncios los dijo
en los pocos días o en los siguientes días, en este mismo año. En el reportaje anterior mostraba cómo decía que en los próximos días se corregirá el problema de los medicamentos. En este mismo año corregiremos el déficit de personal en los centros penitenciarios. Y entonces, esta quinta parte, que ahora solamente le creen, esta quinta parte se queda con una impresión de un país que no está viviendo. No se corresponden las expresiones del presidente de la República con lo que estamos viviendo. Y estas promesas van a tener muy rápidamente la mirada de la población para sentir resultados, porque ha hablado de un cambio, un giro. Él dice que estamos pasando ese puente hacia el país de las oportunidades. Y varias de las cosas que señaló, mencionó que era la primera vez en el país, como por ejemplo cuando dijo que es la primera vez que Ecuador está teniendo una política de rehabilitación social con derechos humanos. Las cifras de 5 masacres durante su gobierno y más de 300 muertos, las imágenes de cuerpos decapitados, las declaraciones de familiares de no tener registro de los nombres, el hecho de que no hayan limpiado siquiera las cárceles a pocos días después de las últimas masacres, no nos hablan de una verdadera política de rehabilitación social. O que haya dicho que es la primera vez que se está preocupando el país de erradicar la desnutrición infantil. O que haya dicho que estamos teniendo en Ecuador, o que ahora tiene este gobierno por primera vez una política de derechos humanos. Creo que ninguno de estos elementos pueden ser suficientemente justificados. Entonces, una sobrepromesa y un discurso que no se compadece con la realidad que estamos viviendo. ¿Qué es lo que le lleva, Paulina, o qué es lo que le llevaría al presidente a hacer estos anuncios, a hacer estas evaluaciones, a hacer estos comentarios? Por allí salió también el tema de la falta de comunicación, del trabajo silencioso que está supuestamente realizando el gobierno. ¿Qué le lleva al presidente? ¿Está mal asesorado? ¿No tiene una perspectiva de la realidad que vive el país, de las cosas que se vive diariamente en las calles? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay tres cosas, ¿no? Un primer elemento, que creo que sí hay una negación de la realidad. Una negación de la realidad en la medida en que no se llega a dimensionar todo lo que está sucediendo y toda la responsabilidad que se tiene respecto a esa realidad. Porque lo que hemos visto, quizás ayer con bastante menos énfasis, pero lo que hemos visto durante este año es desplazar la responsabilidad siempre hacia otros. Lo segundo es yo creo que es incluso un acto casi de arrogancia, cuando al principio el presidente de la República dice las medidas o las acciones no han sido suficientemente explicadas y asumo la responsabilidad, pero en un segundo momento dice las acciones no han sido suficientemente comprendidas, lo que significa que el país no está entendiendo, no está comprendiendo. Esto me parece que es más complicado todavía. Y lo tercero es que ciertamente hay una vocación por colocar lo macroeconómico en el centro. En la medida en que el presidente de la República cree que solventando el déficit, y entre paréntesis pongamos, teniendo semejantes reservas, se está cumpliendo una meta. Eso es un modo de ver el país, eso es un modo de ver un éxito. Uh-huh. Y lo otro, me parece que acá también hay que notar un siguiente elemento. Los costos que el presidente o los costos que se creen que el país debe o puede o tiene que pagar para dar este salto. Porque cuando habló de las escenas en los centros penitenciarios, dijo, es cierto que son escenas indignantes, pero así es el camino del éxito. Abro la interrogante. ¿Es un costo entonces el que teníamos que pagar? Esas son las interrogantes que nos hacemos, que se hace usted, Paulina, y que nos hacemos todos los ecuatorianos. Ahora, en lo político, que también me parece que es fundamental lo que dijo el presidente, bueno, tendió puentes, no solamente tendió puentes, sino extendió la mano a la Asamblea para avanzar en los temas que le interesan al país. ¿Cómo ve usted, a propósito de esta coyuntura, a futuro, la respuesta de la Asamblea y esta posibilidad de que puedan trabajar conjuntamente Ejecutivo y Legislativo? Miren, yo no sé si podemos interpretar como haber tendido una mano a la Asamblea.
Yo creo que se tendieron la mano o se dieron el brazo mutuamente otra vez el presidente Lasso y la presidenta Giorgi. Cuando la presidenta Giorgi empezó su discurso, además felicitando otra vez el plan de vacunación, y apenas deslizando que era importante que el presidente considerara al poder legislativo. Me parece que no es el tono, ni siquiera el tiempo que debió haber dedicado una presidenta de la Asamblea para referirse a un presidente que en su momento dijo que iba a gobernar como si la Asamblea no existiera. Y en el caso del presidente de la República, el guiño más enfático que hizo, el gesto más enfático fue, otra vez, en reciprocidad a la presidenta Giorgi, cuando de entrada la saludó como una mujer luchadora, indígena y amazónica, esperando además el aplauso. El gesto que tuvimos, a diferencia de lo que ha sido este primer año, es que por lo menos no nombró como nombre y apellido a actores de oposición, que casi evitó responsabilizarlos con nombre y apellido, pero sí responsabilizó cuando habló, y me parece que es una acusación además muy grave, cuando dijo que un proyecto anterior quiso que la policía fuera parte o una rama de su proyecto político, o cuando dijo que una organización política quiere gobernar sola para refundar otra vez el país. No evitó hacer este tipo de insinuaciones o de golpes. Y lo que se puede tomar como un acto de reconciliación es cuando dijo que las peleas entre los políticos están en segundo término de importancia, cuando descartó la muerte cruzada y habló de hablemos, encontremos especie a las diversidades, en fin, esto habrá que verlo en el transcurso de los días si es que toma una forma real. Y hay mucho que analizar sobre el informe presidencial. Paulina, lamentablemente el tiempo nos es corto. Gracias por acompañarnos, Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión y también analista política. Hacemos una pausa y volvemos con más.